Bueno, buenas tardes nuevamente. Estamos acá, es un gran honor tener a Fabiana, va a ser la última disertante de este seminario Reintegrando Visiones en Oncología. Estamos muy contentos de haber seguido toda esta trayectoria gracias al apoyo de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, de VID Oncología Radiante y de todas las redes amigas que nos han ayudado a difundir estos seminarios. Tenemos las redes locales, Sostén, Linfomas Argentinas, la Federación Española de Medicina Integrativa, la Sociedad Peruana de Cancerología, la Sociedad Venezolana de Psiconeuroinmunología, la Sociedad Española de Oncología Integrativa. Así que la verdad que empezaron estos módulos y se fueron, las redes fueron creciendo a lo largo de Latinoamérica. Estamos muy contentos. Hoy es un honor para mí presentar a Fabiana, que me gustaría primero presentar que nosotros realmente nos conocimos en un ámbito de oncología integrativa, sí, ¿no? Fue gracias a una queridísima paciente de ambas, que insistió con esto de la oncología integrativa en La Plata, ¿no? Y Fabiana tuvo como oncóloga de La Plata, tuvo la apertura de decir, a ver, ¿qué es esto? Armemos una jornada, una charla y charlemos, escuchemos. Y así fue como empezamos a interactuar, y después de ese encuentro que hubo en La Plata, que organizó la doctora Marmisole, bueno, yo entendí que se formó este centro de oncología integral, que empezaron a aplicar mindfulness y apoyo para los pacientes. Así que para mí es un honor, porque es un buen ejemplo de cómo las redes y el apoyo de todos, ¿no? De pacientes, médicos, entre todos podemos, todo el equipo de salud. Sin duda, estar abiertos a las posibilidades que puedan ayudar a las distintas personas a sentirse mejor. En definitiva, a poder ofrecer todo lo necesario para que tengan su mejor calidad de vida, en la medida de lo que podemos hacer, ¿no? Así que bueno, creo que ha sido un encuentro un encuentro en esta vida a través de esta paciente que nos ha fortalecido a todos. Así que, no, al contrario, los agradecidos también somos nosotros, Laura. Un placer enorme de haberte conocido. Así que bueno, Fabiana, además un gran corazón, como ya ven, ella es una gran científica. Fabiana es graduada, Fabiana Marmisole es graduada de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata y se especializó en oncología. Hizo su residencia en el Centro Oncológico de Gonet junto al profesor Mainetti, y con la mirada puesta en el ser humano enfermo. Profundizó esta mirada con cursos de bioética y ética médica con José Alberto Mainetti y el doctor De Simone. Así que también es un lindo puente para lo que venimos a escuchar de Rubén, ¿no? Exacto. Sobre bioética en medicina. Fabiana también es miembro fundador de Argentum, que es un grupo argentino de trabajo en tumores neuroendocrinos, y de GETIX, que es un grupo de estudio y tratamiento del sur. Actualmente se desempeña como secretaria general de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, es parte del Tribunal de Honor de la Sociedad de Cancerología de La Plata y asesor científico del grupo de trabajo de Argentum, y es parte del grupo de oncólogos del Centro Oncológico Integral. Exactamente, sí, bueno, sí, exactamente. Fabiana, un placer. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, el placer es mío, por supuesto. Estoy muy agradecida por esta invitación. Eso no significa que no esté muy ansiosa, porque es como que uno tiene que desempolvarse y abordar temas y abordar presentaciones que no está acostumbrado a hacer. Los escuchaba recién hablar con el doctor Rubén Covalicín en estos temas de bioética y de formación. Uno cuando sale de la Facultad de Medicina sale médico, y médico es anda a la calle y habla como puedas, decir como puedas, hacer lo que puedas. Entonces esta forma de comunicar, la forma de acompañar, la forma de comprender a la persona sufriente, no se aprende de un día para el otro. Así que seguramente hemos realizado muchas equivocaciones, no conscientes, pero sí por falta de información. Así que yo creo que hablar todos estos temas en estos ámbitos nos ayuda a todos, nos ayuda para tener
otras visiones, justamente, como este curso que has planteado, Laura, en este momento, que me parece primordial. Así que un poco hablando de cómo podríamos conectar o cómo podríamos interlazar la ciencia y la espiritualidad, es difícil. A mí, yo no me dedico a esta parte y agradezco porque me ha representado un desafío para poder interpretar, y me he preguntado, ¿no? Cuáles podrían ser los acercamientos o los puentes que podríamos encontrar entre estas dos palabras. Así que un poco me pareció interesante, más allá de la discusión y de la competencia que han tenido y darse las espaldas estas dos posturas de la medicina y de la salud de los enfermos, durante siglos dándose la espalda, hoy creo que encontramos un momento propicio para fortalecernos y tratar de que haya un espíritu de unificación de estas dos formas de mirar al ser humano enfermo. Entonces, bueno, me voy a focalizar un poco en algunas conversaciones, en unos diálogos que han aparecido en estos últimos 30 años a partir de un físico muy reconocido, David Bohm, que fue quien desarrolló todo su conocimiento sobre la física cuántica, el cual el doctor Albert Einstein también tenía mucha expectativa de que este físico pudiera justamente encontrar respuestas y pudiera encontrar ese nexo o ese puente para acercarse hacia los temas de espiritualidad. Y por el otro lado, en estos diálogos que se realizaron en esa época, también hubo un pensador indio muy conocido, Krishnamurti, que en realidad se consideraba que iba a ser el padre de la humanidad, un pensador increíble, y que bueno, al principio de la charla voy a intentar ver si puedo rescatar algunos conceptos que creo nos van a servir a todos. Así que un poco para poder hablar de estos temas necesitamos tratar de definir, ¿no?, algunas cuestiones. Así que me parece que como introducción les vuelvo a presentar a Krishnamurti y David Bohm, que son estos dos pensadores, uno desde la física y otro desde el pensamiento más básico. Se juntaron hace ya más de 30 años en estos diálogos, y que hablaron y debatieron, intercambiaron ideas con una calidad y profundidad que para esos tiempos generó generó ideas extraordinarias, ¿no? Y todo este conjunto de diálogos, que me parece que es muy interesante poder acceder y tener oportunidad de leerlos, constituye uno de los exponentes más claros y significativos sobre las grandes cuestiones humanas: el origen del sufrimiento, la mente, los patrones internos que impiden el cambio, el discernimiento, entendiendo el discernimiento como esa mirada que sale ya de nosotros, que es esa mirada de la realidad más allá de nosotros y de nuestros propios conocimientos, y también sobre el sentido de la vida. Así que me parece todos temas muy actuales, muy profundos, muy interesantes como para desarrollar. ¿Por qué? Porque estas búsquedas espirituales y científicas, creo, bajo estos diálogos que se desarrollaron, son complementarias de la realidad, no son competitivas, sino que podemos hoy tratar de ver ese puente y ese nexo, y si uno va hacia algunas premisas antiguas que uno encuentra en estas citas de grandes pensadores que hemos tenido en siglos anteriores, San Agustín ya nos decía que el milagro no acontece en contradicción de la naturaleza, sino en contra de cuanto nosotros sabemos de la naturaleza. Y entonces ahí es como que ellos mismos reconocían como que los milagros podían tener un patrón, pero que no se les encontraba una explicación.
Y por el otro lado, Carl Sagan también opinaba que la ciencia no es solo compatible con la espiritualidad, sino que es una fuente profunda de espiritualidad. Entonces ahí, entre estos pensamientos, creo que podemos encontrar algunos puentes, algunos nexos para seguir desarrollando este tema. Lo importante es poder abrir la cabeza y atrevernos, ¿no? Atrevernos a abrir este pensamiento y a no... ya vamos a ver varias cosas en el transcurso de la charla sobre lo que significa despojarnos de lo que sabemos, despojarnos de las premisas, despojarnos de los prejuicios para tener un poco la cabeza más abierta, para tener la duda y saber si lo que estamos diciendo es esta verdad que todos buscamos. Krishnamurti nos lo plantea ya en uno de sus aseveraciones, que el ignorar lo que otras personas han dicho tiene una ventaja, porque en el sentido de que la mente no es influida por las ideas de otras personas y no está presa de afirmaciones de otros. Y esto creo que él hace esta introducción que nos sirve para entender que la importancia de despojarnos de las ideas de los demás, de tener esos espacios para esa necesidad o esa, cuando lo veamos más adelante, esa emoción, eso de sentir, esto lo siento y lo siento como que no me gusta o me gusta, ¿no? De toda esa experiencia previa que tenemos cada uno de nosotros y cómo puede influir. Y ya, bueno, por supuesto que un pensador mucho más antiguo que él ya lo planteaba, que para alcanzar la verdad es necesario una vez en la vida desprenderse de todas las ideas recibidas y reconstruir de nuevo y desde los cimientos todos nuestros conocimientos. Así que saben que si pudiéramos trazar una línea de tiempo, hemos estado como hablando todas cosas, pensando que eran todas cosas diferentes, pero que quizás podamos aplicarlas ahora un poco más unificadas. Y hablando sobre todos estos temas de Krishnamurti, Bohm plantea que lo que él estaba seriamente proponiendo es que todo el desorden, que es la raíz de nuestro pesar, tiene su causa en el hecho de que somos ignorantes de la naturaleza general de nuestros procesos de pensamiento. Realmente conocemos muy poco de todo esto y actuamos un poco más. Yo, planteando todos estos temas, digo, somos como mucho más autómatas, realmente no nos cuestionamos, no pensamos, estamos dentro de una estructura y nos manejamos como por un tubo dentro de esa estructura, aceptando, pero no generándonos cuestiones y sintiendo todas estas experiencias que se desarrollan dentro de nosotros, es decir, ¿me gusta? ¿No me gusta? ¿Qué está pasando? Y un poco Albert Einstein nos dice que no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos, ¿no? Entonces hay que desestructurar, porque si seguimos la línea de pensamiento nunca vamos a encontrar la solución de esos problemas. Entonces, analizándonos un poco más, es muy importante entender y hablar. Escuchaba hoy a Rubén hablar sobre nuestros propios prejuicios, ¿no? Y en esto de los prejuicios es muy importante ser conscientes que al momento de dialogar con otras personas, nosotros tenemos incorporados nuestros propios prejuicios, que las citas que vamos a utilizar de personas renombradas y a las que respetamos y a las que solemos aceptar como ciertas, nunca las vamos a discutir. No vamos a plantear que no es una verdad verdadera si la dijo fulano o mengano, como las citas que yo he puesto anteriormente, ¿no? Entonces solemos aceptar estas premisas o estas consideraciones de personas que respetamos, mientras que cuando las realiza una persona común, dudamos, o cuando no conocemos, dudamos y decimos esto no creemos, no le prestamos atención. Esto también es resumido por Einstein, y dice, es un tiempo de locos, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, siento que él lo decía. Por eso, una de las cosas más importantes que nosotros
para partir desde algún lado tenemos que saber es que nos tenemos que conocer nosotros mismos. Tenemos que saber cuáles son nuestros prejuicios, tenemos que saber desde dónde salimos, desde dónde vamos, nuestros valores. Es muy importante esa mirada hacia el ser interior, porque a partir de ahí nosotros podemos generar premisas, o podemos dialogar, o podemos generar valor, y más aplicándolo a nuestra profesión. Nosotros vamos a ser generadores o formadores de opinión, o vamos a colaborar en la decisión de muchos pacientes. Así que es muy interesante tratar de no estar influidos conceptualmente por dichos anteriores o por premisas anteriores, y tratar de ir acompañando a nuestros pacientes con ideas actuales y escuchándolos como seres biopsicosociales, y no como un cáncer que me vino a ver y que yo tengo una droga para ponerle. Entonces eso me parece que es muy importante. Y esto un poco lo intentó también describir un filósofo muy conocido de Estados Unidos, donde dice que un hombre con una gran convicción es difícil de cambiar, porque dile que no estás de acuerdo y te cambiará. Muéstrale hechos y cifras y cuestionará tus fuentes. Recurre a la lógica y no verá tus razones. Así que fíjense qué importante todo esto que traemos, todas estas convicciones, todas estas premisas, todos estos prejuicios, hacen que como ser humano sea difícil estar abiertos y tratar de poder ubicarnos en esta modernidad, ¿no? Yo creo que son épocas absolutamente de cambios. Somos partícipes de una innovación y revolución, tanto de pensamiento como tecnológica, y creo que es un momento muy propicio para plantear todos estos temas y tratar de abrir la cabeza. Así que si hablamos de prejuicios, también tenemos que hablar de lenguaje, ¿no? Porque digamos, nosotros vamos a estar tratando con personas que van a tener que tratar de entender en un medio codificado mi pensamiento o lo que yo siento. Entonces, cuando uno construye en el lenguaje, lo comprime. Y cuando uno lo comprime con un montón de herramientas y de valores culturales, y que están ligados a nuestro aprendizaje. A mí me resulta muchas veces gracioso estar en el consultorio y que algún giro idiomático o algo relacionado al campo me sale cotidianamente en una ciudad como La Plata, donde no están las vacas y se está ordeñando. Pero bueno, yo nací en un pueblo del interior donde todas estas palabras, giros, representaban la realidad, o uno podía expresar con un ejemplo algo que a veces el paciente se me queda mirando, ¿no? Y no entender un poco el sentido de la explicación que uno está dando. Entonces es muy importante que cuando uno codifica la información tiene que usar palabras claras, sencillas, porque después debe ser decodificado correctamente, y ahí también va a entrar la mirada del que decodifica, que tiene que conocerme, entenderme, saber cómo pienso, ¿no? Porque si no, ahí también se generan errores. Hay que tener en cuenta que muchas veces para poder generar una conversación, un diálogo, eliminamos un montón de información, porque bueno, si yo me pongo a expresar todo lo que pienso, esto ya está pasado mañana. Entonces uno va eliminando y va generalizando. Entonces ya cuando generaliza quizás la esencia de lo que queremos transmitir, a mí me han dicho un montón de veces mi familia cuando habla apurada, no tengo tiempo, no nos dijiste eso, no pude transmitir lo que pensaba. Y eso, si nos ponemos a observar, son cosas que nos pasan en lo cotidiano por el tipo de vida que llevamos, por el tipo de estrés que nos toca vivir. Estamos todo el día corriendo, yendo, viniendo, y no prestamos atención al lenguaje, que es una forma muy linda y muy integradora, ¿no? Y que permite que no se distorsione lo que yo le quiero decir a la otra persona. Y porque la otra persona en ese contexto personal, cultural y social tiene que tratar de entenderme. Entonces, también es cierto que solo vamos a poder decodificar si todos tenemos buena voluntad.
Entonces este es otro sector del lenguaje, otro pedacito más que está involucrado dentro del lenguaje, en el cual todos tenemos que prestar atención. Porque si uno no tiene buena voluntad, posiblemente no pueda interpretar o no puede escuchar, o si está escuchando algo que no entiende, si tiene buena voluntad va a decir, ¿me lo explicás de nuevo? Si uno tiene buena voluntad dice, ay, no te entendí, ¿qué me quisiste decir? Entonces dentro del diálogo es muy importante la buena voluntad al escuchar. Son todos los aspectos que están relacionados al lenguaje y a los diálogos y discusiones entre dos personas o más. Así que, controlando un poco el tiempo, creo que ya no veo, así que voy a esperar que me hagan la seña cuando ya se me está pasando el tiempo. Esto también lo sintetiza Einstein en una de sus aseveraciones y dice, si tu intención es decir la verdad, hazlo con sencillez. En medicina, el primer año de la facultad, los estudiantes de medicina aprenden 6.500 palabras nuevas. Con lo cual, esto hace que el lenguaje pueda ser más fluido entre los estudiantes, entre los profesores y entre todo el ambiente médico, porque son tecnicismos. Y esto hace que podamos tener menos errores en eliminación, generalización, distorsión, que el otro me entienda si vivió en Tapalqué, si vivió en La Plata o si viene de Córdoba, ¿no? Ese tecnicismo hace que podamos intercambiar información médica pero pasa a ser nuestro vocabulario habitual. Nosotros no nos damos cuenta que hablamos difícil. Nos parece que somos re sencillos para explicar las cosas. Porque así hablo todos los días, así le hablo a mis hijos, y cuando mis hijos me dicen, no te entendí nada, o me aburrís, ahí es cuando uno cae, que eso no es esa no es la cotidianidad en la que el lenguaje que maneja la persona fuera del ámbito de la medicina. Entonces tenemos que estar atentos, porque nosotros estamos, es muy importante que la persona que viene a contarnos de su padecer, de su sufrimiento, pueda entendernos, porque no es el sentido de decir algo difícil para decir, ay, qué buen médico, ay, todo lo que sabe, y sale de la consulta, y como hay encuestas en Estados Unidos sobre este tema del lenguaje, en la puerta le dan una encuesta, a ver, dígame, ¿qué tipo de tumor tiene? ¿Cómo le dijo el médico la información? ¿Qué tipo de medicamento está tomando? Deletréelo. Todas encuestas relacionadas a ver qué pasó en ese diálogo o en esa conversación entre el médico y el paciente. Bueno, ahí ya voy mezclando un poquito entre lo cotidiano y entre la ciencia y la espiritualidad. Pero ahora un poco más adentrándonos en esto que Laura me había pedido sobre los puentes que podíamos trazar y cómo hoy estamos un poquitito más cercas entre la ciencia y la espiritualidad. Vamos a usar algunos conceptos que me parecieron más fáciles y que son como más representativos, entendiendo que la ciencia es una búsqueda para descubrir el orden en el mundo material a través del método científico, y que la tecnología es un subgrupo en esta búsqueda para el método científico y para conocer algunas de esas verdades que queremos encontrar en el mundo material. Ahora bien, cuando hablamos de espiritualidad, también es una definición un poco más sencilla que me parece interesante para que todos podamos hablar sencillo e interpretarnos. Es un camino, una búsqueda para descubrir el orden, pero en nuestra mente, para descubrir el conocimiento de uno mismo, siendo la virtud el resultado de esa búsqueda. Entonces podemos decir que la espiritualidad es hacia adentro, está creada por las experiencias, es por lo vivido, está dentro nuestro, buscando descubrir ese orden para entender la felicidad, para entender, para darle un sentido a la vida, para tener calidad de vida en un paciente enfermo. Es decir, está llena de experiencias nuestras, con lo cual tenemos que ir teniendo cierta
rigurosidad en esa búsqueda o tratar de encontrar ese camino, pero ya dentro de nuestra mente y a través de nuestras propias experiencias. Y acá es muy importante separar espiritualidad de religión, porque, digamos, la religión se genera a través de un subgrupo, o se desarrolla como un subgrupo de esta búsqueda espiritual, pero no significa que el ser espiritual tenga necesariamente que ser religioso, o que tenga que tener una necesidad religiosa, sino que es un subgrupo de personas que a través de la búsqueda espiritual han encontrado o comparten ciertas creencias y prácticas de rituales en un determinado lugar o en un determinado movimiento cultural, ¿no? Entonces, el ser espiritual no necesariamente tiene que ser un ser religioso. Acá un poco sabemos que hay muchas religiones en el mundo y que cada una de ellas pueden compartir creencias o prácticas o rituales, y mientras que lo otro es más general, ¿no? Es más en nuestra condición humana, buscando esos caminos que nos puedan ayudar a encontrar un orden en nuestra mente sobre quiénes somos, cuál es el propósito de nuestra vida y cómo nosotros vamos experimentando ese propósito de vivir. Y entonces, lógicamente, surgen diferencias entre lo que es espiritualidad y religión, y hoy a la mañana, con una paciente en el consultorio, estando un poco preocupada porque no sabía si iba a tener posibilidad de poder hacer la diferencia y explicar sobre estos temas,